Bueno, usted es física cuántica, ¿no? Sabemos que es física cuántica. ¿Qué la llevó a convertirse en una activista en defensa de la semilla, de la vida? Before you became an activist, you were a physicist in quantum physics, and she wants to know what made you turn into an activist and made you care for the seed and protect the seed and life. So my journey from quantum theory to the seed is really a three-step process. Bueno, su viaje o su trayecto desde la física cuántica hasta la semilla tuvo tres pasos. The first step was taken while I was still doing physics, but I got involved in a movement to stop the cutting of trees in the Himalayan forests called Chipko, where women came out to hug the trees. And that's where I learned about biodiversity, and that's where I learned about women's power, and I became an activist. El primer paso surgió cuando todavía estaba trabajando dentro del sector de la física cuántica, porque se involucró con un movimiento que intentaba frenar la tala de árboles en los bosques de los Himalayas. Bueno, empezó con esa organización, con ese movimiento, mejor dicho, y así aprendió sobre la biodiversidad, sobre el poder de las mujeres, y así empezó su activismo. What is the name of the movement? Chipko, Chipko, which means to hug, to embrace. Okay, bueno, el nombre de la organización era Chipko, que significa abrazar. In 1984, India faced two very serious tragedies. One was a leak of a pesticide plant in the city of Bhopal, owned by Union Carbide then, by Dow now. And the other was the eruption of very severe violence in Punjab, the land where the Green Revolution had first been implemented. En 1984, el país de la India sufrió dos tragedias muy importantes. Una fue una transmisión de un pesticida y la otra fue una erupción de violencia en la ciudad donde había empezado la Revolución Verde. So I did a book on why all this was happening and found out that the industry that had produced chemicals for warfare was now running our agriculture, and it was not an accident that this violence was part of that system. Entonces ella empezó a trabajar en escribir un libro para explicar por qué había pasado esto, y descubrió que había que la industria de los químicos y de los químicos que se usan en las guerras estaba tomando parte en la agricultura, y que entonces esta violencia no era un accidente. And because of that book of mine, which I did for the United Nations, I started to get invited to meetings. One of them was on the new biotechnologies, where the industry laid out very clearly that they would do genetic engineering in order to own patents and collect royalties, and to do this on a world scale beyond the United States. They wanted to write a free trade agreement, which became the WTO and the intellectual property rights of it. When they said this, I said, I'm going to save seeds. A partir de ese libro que ella escribió para las Naciones Unidas, empezó a recibir invitaciones para reuniones y distintas cosas, y fue así que empezó a hablar y a conocer sobre las nuevas biotecnologías y cómo la ingeniería genética estaba involucrándose en el mundo de las patentes y de empezar a tener regalías, y que esto sucediera a nivel global, no solo en los Estados Unidos. Y esto llevó a que escribieran un acuerdo de libre comercio con la OMC, con la Organización Mundial del Comercio, y que empezara el tema de los derechos de propiedad intelectual. Y fue así que ella quiso empezar a salvar las semillas. Okay, thank you. Le encuadran a usted dentro del ecofeminismo. ¿Por qué piensa que es así y de qué se trata este movimiento? You're considered part of ecofeminism.
why do you think you are considered part of ecofeminism, and if you can tell us what is it about? So the word ecofeminism actually was first used by a French feminist. She's no more. When I met her about 20 years ago, she was already 75. I think I'm considered an ecofeminist because my books have been about a perspective that combines the ecological perspective and the feminist perspective. My book, Staying Alive. And then we were actually literally asked to write on ecofeminism. So Maria Mies and I wrote a book on ecofeminism, so it's not an accident we are called ecofeminists. Okay. Bueno, ella es considera una ecofeminista y la primera vez que ella escuchó la palabra ecofeminista fue por parte de una feminista francesa que ella conoció hace 20 años y ya hacía 20 años tenía 75 años esta feminista. Y bueno, y el libro que escribió ella, el libro Staying Alive, toma una perspectiva ecológica y de la mujer. Bueno, y finalmente le pidieron que escriba un libro sobre ecofeminismo, así que... What is ecofeminism? Ecofeminism is basically removing the blinkers that have been created by patriarchy and capitalism, which I call capitalist patriarchy. Bueno, para ella el ecofeminismo es quitar las cortinas, digamos, quitar las cortinas o lo que no nos deja ver en esta sociedad que es capitalista y es un patriarcado, y ella lo llama un patriarcado capitalista. Blinker number one, the earth is dead, and we remove it and say the earth is alive. Bueno, la primera de estas vendas, digamos, es decir que la tierra está muerta. Cuando sacamos esta cosa que nos tapa los ojos, digamos, podemos ver que la tierra está viva. Blinker number two, because the earth is dead, it doesn't produce anything. It's when the patriarchs and the capitalists take the resources from the earth they create. Bueno, y la segunda venda es la que nos dice que como la tierra está muerta, no produce. Y es ahí cuando los patriarcas y los capitalistas nos quitan nuestros recursos. And we remove that blinker and say, no, that is destruction. It's not creation. That is theft. Nature creates, people create. La naturaleza crea, las personas crean. Lo otro es destrucción, es robo. Blinker number three, women produce nothing, women don't work, women don't have brains. We say, no, we think, we act, we are powerful in a different way. Bueno, y la tercera venda es decir que las mujeres no hacen nada, no trabajan, no tienen cerebro. Lo que nosotros decimos es que las mujeres piensan y actúan, solo que lo hacen de forma distinta. And we define and act through power in non-violent and peaceful form. We empower people, we give love to people. We don't disempower, we don't squash out life. Power in peaceful form is very different from power in destructive form. That is the power of capitalist patriarchy. That's the power of war. The power of life is the power to create in a beautiful, loving way. Bueno, las mujeres definimos y actuamos a través del poder desde otra forma, o sea, desde la no violencia, desde el amor y empoderando a la gente. No queremos pisar la vida, queremos crear vida de una forma pacífica, sin guerras, y es muy distinto el poder de la paz que el poder de la guerra. Bueno, tenemos acá, la ciencia promovió la revolución verde biotecnológica que hablaba hace un ratito, que los transgénicos iban a dar de comer al mundo. ¿Qué consecuencias trajo esto? Green Revolution in the 70s was promoted by the scientific community, and it was also promoted they also promoted the idea that GMOs were going to feed the world. What do you think about it, and what do you think are the consequences of this Green Revolution? Well, the Green Revolution was not promoted by scientists.
it was promoted by the war industry. And Norman Borlaug, who got the Nobel Peace Prize for creating the Green Revolution, had actually come from DuPont Defense Labs. Bueno, lo que dice ella es que la Revolución Verde no fue apoyada por la comunidad científica, sino que fue apoyada por la industria de la guerra y por el premio Nobel que ella mencionó. ¿Cuál es el mismo? Norman Borlaug. Norman Borlaug. He's called the father of the Green Revolution. Que se lo llama el padre de la Revolución Verde. Yeah. As soon as the wars ended, the corporations that had made chemicals for warfare started to look for ways on how to put them into agriculture. So the factories that made that made explosives started to become synthetic fertilizer factories. Factories that had made, companies like Bayer that had made the gases to kill people in concentration camps, developed those as organophosphates for pesticides. Bueno, cuando finalizó la guerra, las mismas empresas, corporaciones que creaban químicos para la guerra, empezaron a crear químicos para la agricultura. Las mismas fábricas que habían creado explosivos ahora creaban fertilizantes. Producían fertilizantes. Una empresa, por ejemplo, Bayer, que producía gases que se usaban en los campos de concentración, ahora estaba produciendo pesticidas. And the same industry then, in the 80s, late 80s, when chemicals were being avoided by people, said we don't want to eat chemical food, they came up with GMOs and biotechnologies to hide the chemicals and own the seed. Bueno, y a fines de la década del 80, esa misma industria se dio cuenta que la gente quería evitar los químicos. Decía, no quiero consumir químicos. Y entonces ahí es que se introducen los OGM, los organismos genéticamente modificados, para ocultar estos químicos y para ser dueños de las semillas. The impact of this is there for us to see. I did that study in 1984 on the Green Revolution in Punjab. Soils are dead. Water is disappearing. Biodiversity is gone. We used to grow 250 crops in Punjab. Now we grow wheat in one season and rice in one season, monoculture. Pests have increased. Pesticide use is so high that people have a cancer epidemic. There's a train that leaves Punjab called the cancer train. Bueno, y el impacto que tuvo todo esto se puede ver. Ella en 1984 hizo un informe sobre la Revolución Verde y mostró que el suelo está muerto, la tierra está muerta, el agua desaparece, la biodiversidad desaparece. En Punjab tenían 250 cultivos y ahora solamente tienen trigo en una estación y arroz, monocultivos. Hay más pestes, la gente tiene cáncer, el cáncer es una epidemia, de hecho hay un tren en Punjab que se le conoce como el tren del cáncer. So the results are a huge water crisis and desertification, huge malnutrition crisis, because all the good nutrition has disappeared, our pulses, our oilseeds, our greens, our fruits, our vegetables gone. A debt crisis, because all of this creates debt. And that is what is also triggering now, and has been accelerated with GMOs, which increase the debt because of seed royalties. The issue of royalties is big in the soya bean question. Here, in India, in BT cotton, Monsanto takes so much royalty that farmers are left in debt, and 300,000 Indian farmers have committed suicide because of debt. This is a war. It's a war. It's a war. Bueno, todo esto lleva a una crisis en el agua porque hay desertificación, lleva a una crisis de desnutrición porque ya no tenemos los buenos nutrientes, no tenemos buenas legumbres, no tenemos buenas verduras, y también lleva una crisis en la deuda porque cuanto más OGM tenemos, más regalías hay que pagar. Acá en Argentina tenemos la soja, en India está el algodón BT que Monsanto
cobra regalías por esa semilla, y eso lleva a que los agricultores tengan una deuda y que haya una cifra que son 300.000 agricultores que se suicidaron. And if you take the GMO issue on a world scale, what has it done? Taken the 8,500 species of plants we ate, turned it into 4 commodities: corn, canola, soya, cotton. Most of it is not food. 90% corn and soya goes to animal feed and biofuel. So there is no food in the world with this system. It's a war. Lo que hacen los OGM en el mundo también es que hayamos pasado de tener 8.000 variedades de plantas, mucho más, la cifra es más grande, a tener solamente 4 commodities, que sea maíz, canola, soja y algodón. Y que de hecho esas 4 commodities no producen alimentos, sino que lo que producen es alimentos para los animales y biocombustible. And if you look at the 2 benefits food should give us, food, when we grow food we protect the planet. I mean, I'm reading old texts of India and it says the reason you must eat well is because when you eat well you take care of the earth. Yeah. Bueno, y los 2 beneficios de los alimentos ya no los recibimos más, porque también tener buenos alimentos significa proteger la tierra. En India tenemos un texto que dice que cuando comemos bien estamos protegiendo a la tierra. And the industrial war system of agriculture has destroyed 75% of the earth's resources: the water, the soil, the biodiversity, and 50% of climate change comes from industrial farming. That's why I wrote my book, Soil, Not Oil. Bueno, y este sistema industrial de la guerra en agricultura destruyó el 75% de los recursos que tenemos. Destruye el agua, el suelo y la biodiversidad. Y de hecho el 50% de los efectos del cambio climático son a causa de esta industria de la agricultura. Por eso ella escribió su libro Soil, Not Oil, en inglés, que no sé si era Suelo y no aceite. Suelo y no petróleo. Y no petróleo. Y no suelo y no petróleo. combustible. Claro. We have 2 more questions. ¿Cómo se llega al juicio de la Haya y qué pensás que va a ser el resultado de ese juicio? De Monsanto. What is the process? The process. How did you end The tribunal on the Hague? Yeah. on the hay? Yeah. What do you think is going to be the result? Well, you know, part of my coming to Argentina is really to know more intimately the ecocide and genocide that Monsanto has perpetrated here. I know my own country. I know some other countries, the United States, I know Europe, but Argentina, I've not been here since '96, before GMOs. So all of these processes of us talking to each other is already part of the Monsanto tribunal. Bueno, y ella vino a la Argentina también para saber más de lo que está haciendo acá Monsanto, el ecocidio, el genocidio que hace Monsanto acá, porque ella conoce su propio país, conoce la India, conoce lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, pero desde el 96 que no viene a la Argentina, y eso fue antes de que se introdujeran los OGM, y que ya hablar de esto es parte del proceso. The Monsanto Tribunal is not an event, it is a process. Ahora, el Tribunal de Monsanto no es un evento, es un proceso. It's a process for naming the ecocide and genocide. Es un proceso para poder nombrar el ecocidio y el genocidio. It is a process for people to realize they have the strength to make the change, to get rid of this. Yes. Es un proceso para que las personas nos demos cuenta que tenemos la fuerza para cambiar esto. So besides doing a tribunal which will collect the evidence of the harm, we're also doing a people's assembly where we look at the 2 systems, the war system and the peace system of food and farming. Y bueno, también
estamos yendo a este tribunal para que tengamos todas las pruebas y también para tener una asamblea con la gente para poder comparar estos dos sistemas, el sistema de la guerra y el sistema de la paz. And in addition, what I'm personally telling people is, you don't have to keep looking at what's happening in The Hague. Organize your own people's assembly. Put these corporations on trial in the public, in your area where you are. So I hope both in Buenos Aires as well as in Cordoba, people will both create a trial of these companies as well as carve out their path and say this is where we want to go as society and as a country. Bueno, y además yo personalmente lo que diría es que más allá del Tribunal de la Haya es que las personas se puedan organizar en asambleas y puedan atacar a las corporaciones en cada área, no solo digamos en Buenos Aires, en Córdoba, que las personas puedan decir, bueno, esta compañía queremos hacerle juicio, esta empresa queremos que no siga haciendo esto, y al mismo tiempo generar nuestro propio camino, qué es lo que queremos como sociedad y como país. And in the way we produce food, we already combine issues of environmental care, issues of human rights, issues of health and nutrition, issues of democracy. So this becomes a catalyst to bring all the movements together. Claro, la forma en que producimos el alimento tiene que ver con el cuidado del ambiente, con los derechos humanos, con la salud y los nutrientes, con la democracia, y todo esto genera que podamos unirnos. Bueno, ok. ¿Cuál es la alternativa más viable para cambiar este modelo y qué podemos como sociedad hacer para volver a esa soberanía alimentaria? What would be the most suitable alternative to change this model, the actual model of producing food? And what can we do as a society to restore food sovereignty? Actually, what I mentioned with People's Assembly is this. But no matter where in the world you are, you could be in a temperate area, you could be in a tropical area, you could be in a poor country, you can be in a rich country. The three ingredients of good farming are, it must be biodiverse, it can't be a monoculture, because the earth needs diversity, our bodies need diversity. Second, it must be ecological, not war technologies. Third, it must be based on local economy, not on a globalized trading system of commodities, which are not food. Those three ingredients, diversity, ecology, local, is food sovereignty. ¿The last one? No, si no necesitamos Veganismo y vegetarianismo, ¿qué pensás de eso? Perdona, veganismo Y vegetarianismo. What are your thoughts on veganism and vegetarianism? Well, my thoughts on factory farming is it should not be there. Yeah. Lo que piensa sobre la agricultura en las fábricas es que no debería estar ahí. I'm not a meat eater, but I think those who eat meat should not eat meat based on cruelty. Claro, ella no come carne, pero piensa que los que sí comen carne no deberían comer carne que está basada en la crueldad. My own experience teaches me that plant-based diets are very healthy. Su propia experiencia le muestra que una dieta basada en vegetales es muy sana. I come from the land of the sacred cow. Claro, ella viene de la tierra de la vaca sagrada. Now, we don't kill the cow for meat, but we do drink her milk. Claro, no matamos a la vaca por And I love my yogurt. Le encanta el yogur y le gusta tomar leche. And my research foundation that I started in '82, my mother said to me, if you want to give up your university career, don't worry, take the cow shed. So all of my thinking comes with inspiration of the cow. Thank you.